Víctor e Igor. Ambos de 19 años fueron arrestados en 2007 y no fue sino hasta 2009 que fueron declarados como culpables y sentenciados a cadena perpetua. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Algunos de ustedes puede que no conozcan el famoso video de 2 hombres, un martillo. Otros puede que solo conozcan dicho material, pero lo cierto es que estos 2 jóvenes fueron declarados culpables de 21 asesinatos. Todo comenzó porque los amigos sufrían miedo a las alturas y tenían miedo de ser apaleados por abusones. Así que su remedio fue que ambos se colgaran del borde de un edificio. Al ver que les funcionó, continuaron trabajando en sus fobias. Igor tenía fobia a la sangre e incluso le daba miedo bañar a su gato por temor a hacerle daño. Así que decidieron que la mejor solución era torturar a perros callejeros. De esto hay evidencia, puesto que luego de torturar, asesinar y en algunos casos desollar a los perros, se tomaban fotos con los cadáveres, y como puedes ir deduciendo, los amigos no se detuvieron. Al contrario, subieron un escalón más arriba y comenzaron a atacar a personas. Grabando sus propios videos elegían al azar a mujeres, niños, ancianos, vagabundos y personas ebrias. La mayoría de las veces se utilizaban objetos como martillos, barras de acero y hasta cruces de tumbas para golpearlos hasta el punto en que quedaran irreconocibles. Uno de estos videos es el que se hizo muy famoso, llamado 2 hombres, un martillo. Pero se dice que al momento de arrestarlos e investigar en sus casas, encontraron videos de todos los asesinatos, los cuales se usaron para ponerlos en prisión. Lo no oficial es que dichos metrajes se encuentran en algún lugar de la Deep Web. Si has visto el video donde estos 2 jóvenes deforman la cara de un vagabundo y te parece fuerte, solo imagina cómo debieron verse los otros que grabaron cuando hicieron probablemente lo mismo con niños, ancianos y mujeres. Esta es una de las historias más violentas en la historia de Japón, y estoy seguro que mientras intentes dormir, pasará por tu mente los horrores que vivió esta joven de apenas 16 años. Junko Furuta vivió una vida normal. Estudiaba en la secundaria prefectura Saitama y trabajaba medio tiempo porque quería pagarse un viaje luego de la graduación. Pero todo cambió cuando el 25 de noviembre de 1988 fue secuestrada por 4 adolescentes, mientras ella regresaba en bicicleta del trabajo, camino a su casa. Los secuestradores decidieron llevar a Junko a una casa, donde permaneció con vida por los siguientes 44 días, donde la torturaron física y emocionalmente. Lo primero que lo obligaron a hacer fue llamar a sus padres para decirles que ya no iba a regresar y que estaba bien. Todo esto para evitar una posible investigación, al asumir que ella decidió irse por cuenta propia. Acto seguido comenzaron las torturas, donde fue violada tanto por los secuestradores como por más involucrados. La golpearon y buscaron diversas formas de humillarla. Todo vino a peor cuando, no satisfechos con hacerle todo esto a Junko, involucraron una clase de espectáculo para la mafia yakuza, la cual gustaba de presenciar cuando se llevaban a cabo las torturas y violaciones. La prensa japonesa dijo que esos 44 días fueron un infierno inimaginable para la joven, y se calcula que fue abusada sexualmente al menos 400 veces. Y todo está en video. Lo más escandaloso es que se cuenta que en esta agonía sufrida por Junko participaron un total de 100 personas. 100 personas que fueron cómplices de uno de los crímenes más violentos en la historia de Japón, y ahora tú lo conoces. Una noche de 1992, Rafael Hernández se encontraba recogiendo latas de cerveza para poder venderlas, cuando de repente pasó por la Universidad Libre de Barranquilla y un celador le dijo que entrara para recoger unos cartones de cerveza que se encontraban en el patio trasero. Poco sabía Rafael lo que le esperaría, ya que al momento de entrar 2 hombres lo golpearon y uno le dio un tiro. Rafael se hizo el muerto y estos hombres lo llevaron a otro lugar para ponerlo en formol y dejarlo abandonado. Pero este hombre tuvo la suerte de salir 2 días después y dar aviso a la policía. Luego de una breve investigación, los oficiales encontraron un depósito
donde hallaron al menos 10 cuerpos, entre ellos un hombre de 40 años, una joven de 16 años con retraso mental y el cuerpo de Diana Leiva, quien había sido reportada como desaparecida. Además encontraron restos de al menos 12 personas y determinaron que para asesinarlos usaron armas de fuego, golpes y hubo reportes de 2 que fallecieron de causas naturales. Luego del escándalo inicial, descubrieron que esas muertes tenían un propósito, ya que los celadores vendían los cuerpos completos o por partes con precios que iban desde los 20,000 hasta los 130,000 pesos mexicanos. Sin duda uno de los crímenes más impresionantes ocurridos en una escuela que no tuvieron lugar en Estados Unidos. Su nombre real era Eric Clinton Kirk Newman, el cual después cambió por Luca Rocco Magnotta, nacido en Ontario, Canadá. Desde siempre fue muy tímido y sufría bullying por ser afeminado, así que, harto de todo, decidió mudarse a Toronto para cumplir su sueño de ser modelo y actor. Como era de suponerse, por su actitud no lograba obtener buenos papeles, terminó siendo stripper e incluso participó en algunos videos para adultos, y en 2004 fue acusado de fraude, robo y agresión sexual. Poco sabían las autoridades que su carrera como asesino estaba a punto de comenzar. Luca tenía un gran problema, era demasiado narcisista, y esto lo llevó a convertirse en youtuber, donde subía videos de compilaciones con fotos sobre él mismo. Recuerda que lo que quería era que todo mundo lo viera e idolatrara, así que al ver que a nadie le interesaba su contenido, decidió cambiar de dirección y grabó un video que tituló Un chico, dos gatitos, en el cual metía a dichos gatitos en una bolsa y los asfixió. Apenas lo subió y fue uno de esos videos que YouTube lamenta que se hicieran virales en su plataforma, y Luca, viendo la gran atención que atrajo, decidió subir otro donde alimentaba una anaconda con otro gatito, y ya para ese entonces organizaciones internacionales lo buscaban, pero era difícil ubicarlo puesto que él nunca mostraba su rostro. Pero el narcisismo pudo más, y Magnotta fue encontrado gracias a un grupo de Facebook que se hizo con el fin de atraparlo. Aun cuando ya era solo cuestión de tiempo para que las autoridades lo tuvieran entre sus manos, Luca decidió hacer un último acto: asesinar y descuartizar a una persona. Justin Lin era un estudiante de universidad con el que Magnotta iba a tener una aventura casual, así que lo invitó a su departamento para luego drogarlo, amarrarlo a la cama y con un destornillador lo apuñaló varias veces. Una vez que se cansó, tomó una sierra eléctrica, cortó sus extremidades y luego con un cuchillo degolló a Justin. Dicho metraje puede encontrarse en la Deep Web. En un video captado por cámaras de seguridad del edificio, podemos observar cómo Luca va tirando como si fuera basura partes del cuerpo de Justin, mientras conservó el torso que luego se llevó en una maleta. Se dice que envió partes del cuerpo por correo a colegios y partidos políticos sin ninguna razón aparente, y luego de intentar fugarse, lo detuvieron en Berlín. En su defensa dijo que un hombre llamado Manny López era quien lo forzaba a grabar esos videos teniéndolo amenazado, pero los oficiales no le compraron ese cuento y lo sentenciaron a 25 años de prisión. Si quieres saber más de lo que hizo, existe un documental en Netflix llamado No te metas con los gatos, un asesino en internet. ...2 de octubre de 1968... una fecha que en México se recuerda como una de las más oscuras que ha tenido en su historia. Y para los que no conozcan lo que ocurrió, aquí te haré un breve resumen. Nuestra historia comienza el 2 de agosto de 1968, cuando se crea el CNH, Consejo Nacional de Huelga. Diversas universidades tenían ya una serie de manifestaciones en contra del gobierno por los abusos que los policías realizaban contra estos. Así que luego de diversos enfrentamientos y apoyados por estudiantes de preparatoria, obreros, amas de casa, profesores y demás, se juntaron en la Plaza de las Tres Culturas para exigir 6 demandas: liberar a los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendoza, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, y deslindamiento de las responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos.
Para todo esto, el gobierno mandó al ejército disfrazado de civiles, con guantes o pañuelos blancos en la mano izquierda para poder identificarse. Eso con el fin de vigilar la seguridad durante la manifestación. Se cuenta que minutos antes de las 6, y cuando ya se iba a terminar la manifestación, un helicóptero sobrevoló la plaza y comenzaron a disparar bengalas, las cuales fueron la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego en contra de la gente que se reunió. Rápidamente las personas huyeron y trataron de ocultarse en los edificios cercanos, pero de poco les sirvió, puesto que el ejército sin orden judicial irrumpió en cada departamento para sacar a todos los manifestantes, llevándose de paso la vida de jóvenes, mujeres y niños que nada tenían que ver con lo que había ocurrido. Luego del atentado, y sabiendo que se hablaba de 1968, el gobierno trató de ocultar lo sucedido, pero poco pudieron hacer, pues la matanza fue tan grande que aún sin internet la noticia viajó rápidamente a todo el país, por lo que el gobierno tuvo que admitir que ese día murieron 30 personas. Pero en 2006 la fiscalía mencionó que aunque no puede saberse la cifra exacta, consiguieron comprobar la muerte de al menos 350 personas. Es por todo esto que te conté que en México existe la frase 2 de octubre no se olvida, puesto que en Tlatelolco se llevó a cabo una de las matanzas más grandes por parte del gobierno a los estudiantes mexicanos. Para terminar con este video te contaré una historia llena de injusticia, morbo, asesinato y canibalismo. La persona que estás viendo es Issei Sagawa, un japonés de familia millonaria, quien aprovechando su poder económico se mudó a París a finales de los 70s, donde se iba a preparar académicamente para hacerse cargo del negocio familiar, pero comenzó a notar una fascinación por la literatura caníbal, en especial libros aztecas, puesto que en ellos se relata que cuando terminaba un combate, los vencedores comían el corazón de sus enemigos para apoderarse de su fuerza. Sagawa confesó que estas historias lo cautivaban al punto de tener fantasías sexuales. Tiempo después conoció a Renée Hartevell, una holandesa de 25 años, la cual destacaba por hablar perfectamente 3 idiomas. Sagawa comenzó a interesarse por ella y con el fin de tenerla cerca, la contrató para aprender alemán, pensando en conquistarla con el paso del tiempo. Pero esto no fue así, ya que de poco servía tener en común la poesía, la literatura y el arte. Ella simplemente no parecía interesarse en él. Hasta que un día ya no pudo más. Le confesó su amor e intentó besarla, acción que Renée rechazó, y el japonés dijo que iría por una botella de vino para olvidar este mal rato y poder continuar como si nada. Pero la botella nunca llegó. En su lugar, Sagawa trajo un rifle calibre 22 y le disparó al cuello. Al caer la mujer comenzó a sentir una fascinación tal que se desnudó y comenzó a abusar del cuerpo sin vida de Hartevell, para luego comenzar a descuartizarla con el plan de sacarla sigilosamente de su casa. Pero al hacerlo comenzó a recordar aquellas historias aztecas y decidió que era una oportunidad única en la vida, por lo que guardó unas partes en el refrigerador y otras las puso a freír con sal y pimienta. Y luego de probar su carne, describió que el sabor fue tan delicioso que no entendía por qué era prohibido el canibalismo. Luego de saciar su hambre, compró unas maletas y pidió un taxi para deshacerse del cuerpo en un lago cerca del bosque. Pero unas personas que iban caminando cerca descubrieron dichas maletas, y fue el taxista que llevó al japonés quien dio los detalles para su captura. Durante el juicio, Sagawa admitió su crimen, argumentando que lo que hizo fue un acto de amor, y que él ahora tenía a Renée dentro de él para siempre. El padre del japonés movió sus influencias para que los psiquiatras confirmaran que estaba enfermo, y por ello solo le dieron 2 años de cárcel. Sí, a este japonés que admitió asesinar, abusar, descuartizar y comer a una persona, le dieron solo 2 años de cárcel. Cuando cumplió su absurda condena y luego de tratarse con varios psiquiatras, determinaron que no estaba enfermo. Pero ya eso no importaba, porque Sagawa ya era una celebridad. En todos los programas querían tenerlo para entrevistas, y lo llegaban a presentar como el padrino del canibalismo. Grandes empresas lo contrataban para que apareciera comiendo en sus comerciales, e incluso vendió más de 500,000 copias en todo Japón, con su libro Cartas a Sasawa y su libro autobiográfico llamado En la niebla.
demostrando así que el morbo del mundo es más grande que un crimen tan atroz como el cometido a Rennie. Fue una mañana del 26 de diciembre de 1996. Patricia Ramsey bajaba las escaleras para preparar el desayuno, esperando a que toda la familia despertara luego del festejo navideño. Pero antes de llegar a la cocina encontró una nota de rescate en el último escalón, en el que se pedían $118,000 antes de las 10 de la mañana para regresar a su pequeña hija, John Bennett Ramsey, de solo 6 años. Los padres desesperados llamaron a la policía y rápidamente llegó el FBI para investigar el caso. Pero se llegaron las 10 de la mañana y al seguir buscando en la casa fue el padre John Ramsey quien encontrara con un vecino en el sótano el cadáver de su hija. John Bennett estaba envuelta en una manta y se determinó que tenía horas de haber fallecido, además de informar después en la autopsia que la causa de muerte fue asfixia y una fractura en el cráneo. Tenía marcas de tortura por toda la cara, cuello y piernas, además de encontrar posibles indicios de agresión sexual, así como manchas de sangre en la ropa interior de la víctima. Los oficiales encontraron un bat de béisbol de metal y una enorme lámpara perteneciente a la familia, la cual tenía una forma que coincide con la herida craneal de la pequeña. Se investigó una ventana que estaba rota y por donde pudieron entrar para cometer el acto, pero se encontraron con polvo y telarañas inmóviles, lo que indicaba que nadie habría pasado por ahí en mucho tiempo. La detective a cargo Linda Arndt descubrió que la nota de secuestro fue escrita con la hoja arrancada de una libreta de la familia, al igual que la pluma, cosas que regresaron a su lugar original luego de escribir. Además de que un experto en lingüística determinó que quien escribió la nota tenía una edad por encima de los 30 y consideró que fue escrita por una mujer, ya que usaba mucho lenguaje maternal. Y ahora el gran misterio: ¿quién lo hizo? El vecino de la familia, Fleet White, describió que encontró el cuerpo de la pequeña junto a su padre y que éste gritó antes de encender la luz cuando bajaron a la bodega del sótano, como si ya supiera lo que iban a ver. Otra teoría culpa a Burke, el hermano de la niña, quien tenía 9 años. Ya para esa edad el menor tenía un historial de violencia y reputación agresiva, además de que en la autopsia se encontraron restos de piña sin digerir. Los agentes investigaron el plato donde se sirvió y este tenía las huellas dactilares de Burke, incitando a que los hermanos tuvieran una pelea que resultó en la muerte accidental de John Bennett. Aunque la hipótesis más popular tiene que ver con la madre Patsy, que era como le decían de cariño. Era una antigua reina de belleza en sus días de gloria y comenzó a inscribir a su hija en certámenes de belleza infantiles. Por consecuencia, John Bennett vivía con constante presión, maquillándose todo el tiempo y en una ocasión sometido a cirugía plástica después de que Burke le diera un golpe fuerte. Esto hacía que ella constantemente se orinara en la cama, cosa que molestaba de más a su madre, quien estaba buscando la perfección ante todo. Y ahora con todo lo que te he contado, te toca a ti decidir. ¿Quién asesinó a John Bennett? En 2002, el grupo Lanker, perteneciente a un subgrupo de juventudes cristianas, decidieron acampar en el Estado de México como culminación de sus juntas sabatinas del año. Pero al poco tiempo, lo que era un pacífico retiro juvenil se convirtió en una pesadilla para todos los asistentes. Todo ocurrió en el Parque Ecológico Colibrí. Los jóvenes tenían ya un par de días instalados cuando el jueves a medianoche escucharon unos disparos. Luego vieron a 12 hombres entrar a la zona del campamento. En cuestión de segundos separaron a los hombres de las mujeres y se llevaron a la representante a que los acompañara para recoger las pertenencias de todos, recogiendo 40 celulares, 40 cámaras fotográficas y alrededor de 15,000 pesos en efectivo. Pero por desgracia el horror continuó, luego de que comenzaron a abusar sexualmente de 7 jóvenes, entre ellas 2 menores de edad.
invadiendo la paz que había en el parque con gritos, violencia y disparos. Al final se llevaron sus vehículos y les dijeron que no se movieran hasta después de las 6 de la mañana. Los jóvenes tuvieron que irse caminando por horas hasta que llegaron a un pueblo donde les ofrecieron ayuda y pudieron contactar a sus padres para contarles la horrible experiencia. Y al regresar a la ciudad denunciaron los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Horas después, y viendo la enorme atención que atrajo este caso, el entonces gobernador del estado, Erubiel Ávila, condenó los hechos y aseguró que se encontrarían a los responsables. Tiempo después se detuvo al hombre que avisó a los 12 agresores sobre el retiro, y luego de dar los nombres de todos ellos fue liberado por colaborar. Al momento se detuvieron a 17 personas, de los cuales se pudieron identificar a los agresores, los cuales fueron arrestados y trasladados al penal del Chalco, donde algunos de ellos también enfrentaron cargos por posesión de drogas. Creo que toda persona que guste sobre crímenes y conspiraciones conoce el caso de Jeffrey Epstein, pero para los que no conocen sobre el tema, se los resumiré rápidamente. El mundo entero se sacudió luego de que se le realizaran las acusaciones al magnate millonario por tener una de las redes de tráfico más grandes del mundo. Pero lo más escandaloso es que, según las acusaciones, sus clientes eran personas de la realeza británica, así como políticos importantes en el mundo y expresidentes de Estados Unidos. En la acusación presentada, Epstein, de en ese momento 66 años, presuntamente reclutaba víctimas para que le dieran masajes a sus clientes. Después el magnate, presuntamente, pagó a las víctimas para reclutar a mujeres menores, y así seguir un suministro constante en el negocio. Al momento de llevarlo a juicio, el mundo estaba impaciente, pues no solo estaban indignados por la red de trata que tenía el magnate, sino que él ya había evadido la justicia con un acuerdo en 2008, cuando aceptó pasar 13 meses en la cárcel a cambio de sus crímenes. Pero también se añadió en esta ocasión que el mundo entero esperaba que Epstein revelara quiénes eran sus clientes. El solo hecho de imaginar que una serie de personas poderosas en el mundo iban a ser descubiertas llamaba demasiado la atención. Y luego de ser acusado como culpable por cargos federales de tráfico sexual de niñas adolescentes, todos esperábamos que la élite no fuera por él y lo silenciara. Pero una mañana de 2019 ocurrió uno de los crímenes más grandes de los últimos tiempos. El magnate, quien probablemente tenía la información más escandalosa del mundo, se suicidó. Y lo pongo entre comillas, porque vamos a repasar los hechos ocurridos. Se supone que las autoridades querían realizarle más juicios a Jeffrey, y es por ello que querían asegurarse de que éste siguiera con vida. Razón por la cual se le encerró en el Centro Correccional Metropolitano, una prisión anti-suicidios. Una prisión donde meten a los criminales más importantes del mundo, para asegurarse de que no se vayan a ningún lado por tener información importante. Allí estuvo encerrado, por ejemplo, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Días antes el magnate dijo que no tenía interés en suicidarse, puesto que de acuerdo a sus palabras era un cobarde y no le gustaba el dolor. Pero 2 semanas después esa misma persona engañó a todos los guardias de las prisiones que tenían como única tarea vigilarlo las 24 horas. Las cámaras fallaron e incluso William P. Barr, entonces fiscal general de Estados Unidos, dijo que había graves irregularidades en el suicidio de Jeffrey Epstein, pero no dio más detalles sobre el tema. ¿Tú qué piensas respecto a este caso? ¿Acaso Jeffrey, al verse perdido y con temor a lo que le podría pasar si decía los nombres de sus clientes, decidió mejor suicidarse? ¿O lo que todos pensamos? La élite mundial se hizo cargo de este caso. Si realmente ocurrió esto último, quedará demostrado que no importa si es muy obvio. El poder que tienen es tan grande y abominable que hizo pasar por suicidio un asesinato. Y es precisamente esta élite la que tiene una de las, si no es que la red de tráfico más grande del mundo.
Catalogado como el mayor crimen ocurrido en el estado de Indiana, Sylvia Likens comparte una historia turbia como la de Junko Furuta, de la que te hablé en el video pasado, y ahora te la voy a contar. La familia Likens se conformaba por 5 hijos y sus 2 padres. Sylvia se hacía cargo de su hermana menor, Jenny, quien había padecido polio y tenía que caminar usando un aparato de hierro en la pierna. Debido a que el negocio familiar era un parque de atracciones ambulante, los padres debían dejar a Jenny y a Sylvia con familias para que las cuidaran mientras ellos trabajaban. Pero todo cambió cuando dejaron a las hermanas a cargo de Gertrude Banisewski, una mujer de 36 años que tenía 6 hijos de su primer matrimonio y un bebé con su nueva pareja. Gertrude no contaba con un trabajo fijo, por lo que cuando le ofrecieron $20 semanales por cuidar a las hermanas, no lo dudó ni un segundo y les dio la bienvenida en su hogar que se convertiría en la tumba de Sylvia. El momento que cambió todo fue cuando Paula, la hija mayor de los Banisewski, terminó su relación y acusó que Sylvia le había dicho que era una cualquiera. Esto, sumado a que el cheque de los Likens se retrasó, despertó en Gertrude una crueldad hacia las hermanas Likens y las obligó a inclinarse sobre un sillón para castigarlas con un cinto enfrente de todos sus hijos. Pero Sylvia negoció que solo se le castigara a ella, dejando a Jenny fuera de todo. Esto no fue sino el inicio de una serie de castigos y humillaciones para la joven, quien sin saberlo tenía ya sentenciada su muerte. Luego de lo ocurrido se hizo una costumbre para Gertrude reprender a Sylvia por cualquier cosa. Comer de más en el picnic de la iglesia, porque algún hombre la mirara, por dar una vuelta con alguien de la escuela, etc. Todo esto desembocó en que Gertrude obligó a sus propios hijos a asistir y posteriormente aplicar los castigos. En una ocasión Gertrude la obligó a levantarse la falda e introducirse una botella de vidrio en sus genitales, pero esta se rompió y la lastimó, cosa que molestó bastante a la señora Banisewski, quien ordenó a Coy Hubbard, novio de su hija Stephanie, que se llevara a Sylvia al sótano, lugar del que nunca más saldría con vida. Por semana los hijos de la familia, acompañados de Coy y Richard, quien era un pretendiente frustrado, bajaban al sótano para torturar a Sylvia con golpes, quemaduras, patadas y demás acciones. Todo mientras Sylvia lentamente moría de hambre y pasaba la mayoría del tiempo atada a un poste del sótano. Por si te lo estás preguntando, sí, los vecinos siempre escuchaban los gritos, pero decidieron no meterse, cosa que los convierte en cómplices del atroz crimen. En una ocasión la madre del hogar utilizó un cuchillo ardiendo para marcarle en el estómago la frase "soy una puta" y orgullosa de ello. Y posteriormente los demás miembros de la familia comenzaron a cobrar 5 centavos a los vecinos que quisieran bajar a jugar con ella. El 25 de noviembre de 1965, todo terminó luego de que Sylvia intentó fugarse, pero fue sorprendida por Gertrude, quien la obligó a meterse una tina con agua hirviendo para luego golpear su cabeza contra el suelo. Aunque en otra versión se dice que Coy fue quien le propinó el golpe final con una barra de metal en el cráneo, y Sylvia cerró los ojos para nunca más volver a abrirlos. Cuando se dieron cuenta que ella no despertaba, llamaron a la policía, diciendo que unos amigos de Sylvia habían pasado por ella y la habían regresado golpeada y sin vida, cosa que la policía no creyó, y con la ayuda de Jenny pudieron reconstruir los hechos. Se realizó un juicio donde la madre culpó a todos sus hijos, pero estos decidieron contar la verdad. Como consecuencia, Gertrude y su hija mayor fueron condenadas a cadena perpetua por asesinato. Coy Hubbard y Richard Hobbs recibieron 20 años de prisión cada uno. Hobbs murió de cáncer a los 21 años. John Jr., de 12 años, fue sentenciado a más de 10 años de prisión, y Stephanie pasó poco tiempo porque testificó contra su familia. Años después, y en contra de muchas protestas, Gertrude salió bajo libertad condicional en el 85 por su buena conducta en prisión, y falleció 5 años después. Toda esta historia ha inspirado libros y 2 películas, La chica de al lado y American Crime, mientras que en la plaza de Indianápolis se hizo un memorial en honor a Sylvia.
¿Qué piensas respecto a este caso? ¿Cómo te hace sentir? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Demostrando que mi advertencia del inicio no era una broma, te voy a narrar una historia que resultará indigesta para la mayoría de la audiencia. Todo ocurrió en un pueblo canadiense de Columbia Británica con una familia de 14 personas. Por lo mismo de vivir en un pueblo lejano, esta familia comenzó a adoptar una actitud extraña para la sociedad, ya que para ellos era normal tener relaciones entre la misma familia. Razón por la cual los hijos más pequeños lucían extraños, al punto en que las personas que tenían convivencia con ellos los tachaban de seres aberrantes. Para subsistir, el hombre de la familia cosechaba frutas y verduras, además de vender aceites, e incluyó en su negocio la fabricación de una mayonesa casera, la cual llevó a los restaurantes del pueblo. Imagínate la cara de los dueños de aquellos restaurantes cuando no uno, sino decenas de clientes les pedían la receta de aquella mayonesa. Así que viendo las posibilidades de negocio, le pidieron más producto al señor, pero este se negó, sin importar cuánto le ofrecieran, además de negarse también a compartir la receta. Uno de los empresarios, cansados de aquel hombre, mandó una muestra a un laboratorio de Ottawa para que pudieran decirle los ingredientes, pues encima de no querer vender más, el tipo ni siquiera había registrado el producto, por lo que esta acción era totalmente legal. No pasó mucho tiempo para que el empresario tuviera noticias de la receta, pues fue la misma policía quien lo buscó para que testificara, ya que ellos fueron alertados por parte del laboratorio debido a la muestra de mayonesa. Resulta que esa mayonesa que tantos clientes demandaban, aquella que los empresarios peleaban y le exigían al señor que preparara más, tenía muestras de sangre humana. Pero no solo eso, también encontraron huesos humanos pulverizados, piel humana y restos de órganos. El dueño del restaurante explicó rápidamente de dónde había salido aquella mayonesa y la policía fue a casa de la familia. Cuando investigaron supieron la horrible verdad. La mayonesa estaba hecha con restos de abortos. Se contó que en una ocasión la esposa del señor estaba embarazada y tuvo complicaciones, así que él le aplicó un aborto casero y al ver el producto decidió hacer una mayonesa y venderla al pueblo, a modo de venganza por todas las cosas que decían de su familia. El hombre nunca esperó que a la gente le gustaría tanto que demandarían cada vez más su producto. A este hombre se lo llevaron preso y sus hijos pasaron a manos del gobierno. Ahora que ya te conté la historia, te pido que respondas. ¿Qué pensarías tú si hubieras sido uno de esos clientes que probaron la mayonesa? O mejor aún, si te la ofrecieran, ¿la probarías? Esta es una de esas historias que te van a dejar mucho pensando en qué hubieras hecho tú si estuvieras en esta situación. Quiero que me escuches y al final de este caso me dejes tu opinión en los comentarios. Roxana Valdés Cano tenía 39 años y en 2011 comenzó una relación con Claudio Muñoz de 43 años. Juntos se mudaron a Molina, comuna de Chile. Tenían varios problemas, pues mientras Roxana trabajaba todo el día en un puesto de frutas y verduras, Claudio por su parte se gastaba la mayor parte del dinero en alcohol. Los vecinos ya estaban acostumbrados a las peleas de estas parejas, pues eran constantes las discusiones que tenían cuando el hombre llegaba ebrio al hogar. Pasaron 2 años y Roxana quedó embarazada, pero a los 8 meses tuvo una complicación, la cual la hizo tener un parto prematuro y el bebé falleció a las pocas horas. Claudio no la apoyó cuando esto pasó y tuvieron una discusión que a los propios vecinos preocupó, pero como te conté anteriormente, era común que discutieran, por lo que no hicieron nada más que escuchar. Pasó un tiempo y Roxana nuevamente quedó embarazada, pero Claudio al enterarse se lo tomó a mal, negándose en un principio a hacerse cargo de él y después
Mientras la discusión aumentaba, Claudio comenzó a golpear a Roxana hasta que le hizo perder al bebé. Si te lo estás preguntando, sí, Roxana ya había hecho denuncias ante la policía, pero era por el mismo miedo que le tenía a Claudio que las retiraba, situación que al menos debió poner en sobreaviso a los oficiales y así poder evitar lo que vendría a continuación. Roxana por fin pudo tener un bebé y un día de 2014 Claudio llegó a la casa, pero no podía entrar, así que brincó la reja y al meterse al hogar comenzaron a discutir, pues ella había estado ahorrando un tiempo hasta juntar 5 millones de pesos chilenos para poder irse lejos. Roxana guardó este dinero dentro de la cuna y Carlos lo había tomado para gastarlo. Al cuestionarle, él dijo que ese era su dinero y que no le iba a dar nada. Esta acción fue el colmo para Roxana, quien sin dudarlo 2 veces tomó un revólver que tenía guardado y le disparó en el estómago de manera fatal. Tomó a su bebé y se fue a dormir mientras Carlos se desangraba en el piso de abajo. A la mañana siguiente bajó para ver el cuerpo sin vida y con un cuchillo comenzó a descuartizar el cuerpo, poniendo las extremidades y la cabeza dentro de una olla para cocinarlas, mientras que el resto lo metió en bolsas negras que se llevó en un coche para tirarlas. Decidió ir con los papás de Carlos para comenzar su coartada, diciendo que no lo había visto en varios días. Después buscó un lugar para tirar las bolsas, pero le entró el remordimiento. Regresó toda a su casa y fue con su hermano para contarle lo que había hecho. Dejó a su bebé con su familia y se entregó con la policía, quienes al escuchar su declaración entraron a su casa para descubrir las bolsas con los restos de Carlos y la olla donde estaban las extremidades y la cabeza. Se le declaró culpable y la condenaron a 6 años de prisión, pero en 2018 quedó en libertad con ciertas restricciones y no se ha sabido más acerca de su vida. Esta historia a muchos puede que les resulte satisfactoria, pero el hecho de que los oficiales de alguna manera obligaran a Roxana a cometer tal atrocidad, sin duda es un crimen que te hace perder la fe en este mundo. Y solo me queda preguntarte, ¿hubieras hecho lo mismo que Roxana? El caso de Katherine alcanza un nivel más diabólico que los otros anteriores, y quiero que en todo momento te pongas a pensar en el infierno que pasó esta familia. Katherine ya era una mujer con problemas, había tenido diversas parejas y a la última la terminó engañando con John Priest, quien era un hombre divorciado con 3 hijos. En 1995, Katherine se muda con John y comienzan a vivir como una familia. Ella era tan feliz con él que decidió pedirle matrimonio en el 98, pero John no se sentía listo, pues recordemos que él ya había estado casado. Esta acción tuvo consecuencias, pues Katherine le mandó pruebas al jefe de John de que éste hurgaba la basura y se llevaba medicamentos de la empresa a su hogar, y por consecuencia lo despidieron aun cuando él tenía más de 17 años laborando en el lugar. La discusión que tuvieron fue tal que John corrió a Katherine de su casa, y aunque tiempo después se reconciliaron, él no dejó que vivieran juntos de nuevo. El hecho de no poder regresar al que consideraba su hogar tuvo consecuencias, pues Katherine demostró que era alguien de carácter fuerte y comenzó el rumor de que John abusaba de su hija, acusación que era totalmente falsa, y cuando discutieron producto de esto, Katherine terminó apuñalando a John, por lo que este interpuso una demanda en febrero del 2000, pero la policía decidió creerle a ella y dejaron el asunto sin resolver. En su nuevo trabajo, John les llegó a comentar a sus compañeros que si un día no se presentaba a trabajar era porque ella le había hecho algo. Desgraciadamente, estas palabras serán recordadas en la historia como el último grito de auxilio por parte de John. Una tarde-noche, Katherine mandó a los hijos a casa de sus amigos para poder hablar con John y arreglar las cosas. Para ello compró lencería nueva y preparó una cena romántica. Al terminar, Katherine se metió a bañar y tuvieron relaciones. A altas horas, cuando John estaba dormido, tomó un cuchillo, se sentó encima de él y lo apuñaló. Rápidamente John se levantó y comenzó a correr por su vida, pero ella logró apuñalarlo más de 37 veces. Horas después de asesinarlo, Katherine le quitó toda la piel, la cual usó para hacer una cortina. Le cortó la cabeza y la metió en una olla con verduras. Mientras que los glúteos los rebanó, los cocinó al horno y preparó la mesa, pues los hijos de John ya estaban en casa.
Acto seguido les asignó a cada uno un asiento con sus nombres para que se sentaran y les dio de comer sin que supieran los restos de su padre. Al día siguiente, los compañeros de trabajo reportaron a la policía la situación de John e interrumpieron en el hogar para descubrir la terrible escena. Y a un lado de los restos que quedaban de John, encontraron a Catherine desmayada en el suelo, pues había tomado un puñado de pastillas con la intención de quitarse la vida. Cuando ésta despertó, la interrogaron, pero ella dijo no recordar nada, mientras los abogados alegaron que ella no era mentalmente estable para ser llevada a juicio. Luego de evaluarla 3 veces con 3 diferentes psiquiatras, le detectaron un trastorno de personalidad. Pero esto no alcanzó para evitar ser enjuiciada, por lo que en octubre de 2001, Catherine fue declarada culpable, y en noviembre la condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Comenzaré este primer caso haciéndote una pregunta. ¿Hasta qué punto crees que tolerarías los abusos de tu pareja? Deja que te cuente el caso del monstruo de Iztapalapa y al final me gustaría leer tu opinión. Una mujer llamada Clara Tapia consiguió en 2004 un trabajo como conserje de una escuela. Ahí conoció a Jorge Iniestra, el guardia de seguridad, quien vivía en la misma institución haciendo el trabajo de velador. Casi al instante, Jorge la invitó a salir y ella aceptó. A pesar de que Clara tenía 3 hijos con 2 exparejas, no pasaron ni 3 meses cuando los dos decidieron que era el momento de avanzar en la relación, y ella se mudó a la escuela para vivir con él. Al pasar del tiempo, Jorge se fue ganando la confianza de sus hijos, pues no solo los trataba bien, sino que les compraba cosas. Lo que los hijos y Clara no sabían era que este hombre pronto se convertiría en su peor pesadilla. Pues poco a poco Jorge comenzó a ponerse violento. Los insultaba y los golpeaba, hasta que una noche la madre dormía cuando escuchó un grito de su hija mayor de 15 años. Clara se levantó rápidamente y fue al cuarto, solo para descubrir a Jorge abusando de su hija de 12 años. Ella tuvo una confrontación con él y amenazó con denunciarlo. Pero él le dijo que las autoridades no le harían caso y la convenció de que lo mejor era que tanto Clara como sus 2 hijas menores de edad se convirtieran en sus esposas. Pasó el tiempo y Jorge pasaba el día teniendo relaciones con sus 3 esposas, mientras que al hijo, quien también era menor, lo mandaba a trabajar en las calles, con la amenaza de que si no cumplía con la cuota, este lo amarraba y lo dejaba toda la noche en la azotea. Para 2006 encerró a los hijos en un cuarto y los selló con madera para que no pudieran ver ni la luz del día. Esto alegando que solo los quería proteger, y por supuesto, convenció a Clara de que era lo correcto. En octubre de ese mismo año, una de las hijas dio a luz a un bebé de Jorge, y este amenazó a Clara. Si ella comentaba algo, asesinaba al ahora nieto recién nacido. No contento con esto, le exigió el sueldo que ella ganaba en sus 2 empleos para poder mantener a los hijos. Por consecuencia, Clara comenzó a comer de la basura, esto para no tomar ni un peso destinado a su familia. Apenas 6 meses después, en 2007, la otra hija dio a luz a otro bebé de Jorge. Y como ya no cabían en el cuarto, por fin dejó que salieran. Sin embargo, mandó a Clara y a su hijo a vivir en la azotea, dejando la casa libre con Jorge y las 2 hijas. En la escuela comenzaron a sospechar, pues era cada vez más evidente que algo estaba pasando con esa familia. Así que Jorge se mudó a casa de su madre, junto con 3 hermanos y las 2 hijas con los nietos, lugar donde claramente no permitía que nadie se acercara, y veía a Clara una vez al mes para pedirle dinero a cambio de informarle cómo estaban todos. No fue sino hasta 2011 que Clara se atrevió a levantar la denuncia, pero tal como lo predijo Jorge, los oficiales no le hicieron caso y encima la criticaron,
diciendo que de ser cierto, ella era una mala madre por no haberlo denunciado antes y permitir que todo eso pasara. Luego de 3 meses y con la ayuda de una hermana, Clara escribió una carta donde contaba los 7 años de violencia con todos los detalles. Y fue gracias a esto que el 6 de septiembre detuvieron a Jorge junto a los familiares que lo habían ayudado todo este tiempo. Cuando parecía que lo peor había pasado, Clara fue detenida también, pues su propia hija acusó que ella era otra cómplice que permitió que todo pasara. Te dejo una parte de las declaraciones que hicieron los dos. Bueno, la autopsia se los dice. Conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada. Lo permitía. Para la señora era una fantasía ver a sus hijas en posiciones sexuales eróticas. Hijo Ricardo, yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich que estaba tirado en la basura y él se la pasaba encerrado con mis hijas. ¿Permitiste que violaran a tus hijas? Yo no lo permití. Ese tipo siempre nos hizo creer que todo era normal, que yo era una persona que veía la vida dramática. Al momento en que Jorge confesó los crímenes, se supo que tuvo un total de 5 hijos con las hijas de Clara. Y no solo eso, sino que la menor de ellas había sido asesinada por junto con una bebé de 3 meses. El llamado monstruo de Iztapalapa recibió una sentencia de 241 años por secuestro y feminicidio. Clara recibió un par de años, pero logró salir en 2013 por buen comportamiento. Y los familiares de Jorge, que le ayudaron a secuestrar a 2 mujeres y 5 niños, recibieron 20 años. Una vez que te conté esta historia, te pregunto, ¿hasta qué punto crees que tolerarías los abusos de tu pareja? A lo largo de esta serie, has sido testigo de cómo muchos de estos crímenes se pudieron evitar con un buen trabajo policial, pero ¿qué pasa cuando los oficiales son tan incompetentes o posiblemente corruptos que ni siquiera investigan una desaparición? Pues en este caso verás hasta qué punto las autoridades pueden ser negligentes. Ko Yu-Young nació en 1983 y venía de una familia con mucho dinero. En la universidad conoció a Kang y mantuvieron una relación por más de 6 años antes de decidir casarse. Tuvieron un hijo, y ahí comenzó a decaer la relación, al punto en que Kang pidió el divorcio, alegando que su mujer se comportaba de manera violenta, mientras que ella alegaba que el violento era él y que tomaba mucho. Kang pidió la custodia completa de su hijo, pues no quería dejarlo con ella, pero al tener menos ingresos que la familia de Ko, el jurado decidió darle la custodia a ella, permitiendo que Kang viera a su hijo al menos 2 veces al mes. El tiempo pasó y todo dio un giro cuando la madre decidió casarse con un funcionario de Jeju y dejó a su hijo en casa de sus padres para irse a vivir con su nueva pareja. Kang intentó aprovechar esto y denunció que su esposa no estaba cuidando del niño y encima no lo dejaba ver como se había acordado. Por lo que en mayo de 2019, un juez obligó a Ko dejar que el padre viera al niño luego de 2 años de estarse negando. Es así que Kang se alistó y el 25 de mayo de ese año fue a ver a su hijo. 2 días después, la familia de Kang denunció que se encontraba desaparecido y llamaron a la policía, quien se contactó con Ko, pues era la última persona con quien él se había visto. Al hablarle, ella les dice que Kang la había agredido la noche del 25 de mayo y terminó huyendo. Las autoridades le piden que vaya a declarar, pero ella se niega porque ya no está en la ciudad. En cambio, les mandó unas capturas de unos mensajes de texto que intercambiaron. En estos ella amenazaba con denunciarlo y él solo se disculpó por sus actos, diciendo que actuó solo porque supo que ella se había casado, dejando en el aire que todo esto había sido por celos.
Los oficiales creyeron la historia y dejaron de investigar. Solo encontraron el celular de Kang cerca del lugar y su coche estacionado frente a un supermercado. Un hermano de Kang no quedó conforme con esto y comenzó su propia investigación, donde consiguió unas cintas de seguridad cerca del lugar donde la expareja se quedó a dormir. Y al revisarlas pudo ver a los tres entrando a la habitación, para después ver a Ko saliendo con su hijo y posteriormente a la misma entrando y saliendo del lugar con bolsas grandes de basura. El hermano entregó las grabaciones como evidencia y se reabrió el caso. Entraron al lugar y descubrieron con unas luces especiales que no solo el cuarto principal, sino todo el lugar tenía restos de sangre, tal cual como si hubiese ocurrido una masacre. Se detuvo a Ko y ella contó que ese día, mientras cortaba una sandía, Kang la agredió y ella en defensa le clavó un cuchillo, y fue por esto que había sangre en el suelo. A pesar de que no mencionó nada de esto la primera vez que se le interrogó, los oficiales estuvieron a nada de dejarla en libertad. Pues mientras obtenían pruebas del lugar, el dueño les dijo que todos los oficiales le estaban dando una mala imagen a su negocio, por lo que les pidió que se fueran y él se encargaría de limpiar todo. Lo creas o no, así de absurdo como suena, las autoridades accedieron a la petición y cerraron el caso por falta de pruebas. Para este momento, la familia de Kang estaba convencida de que la familia de Ko estaba sobornando a los oficiales, pero llegó una prueba que no pudieron ignorar. El esposo de Ko fue a visitarla mientras la interrogaban y ella le preguntó preocupada si la policía había revisado su bolso. Él le dijo que no, el bolso estaba en su casa. Ella sonrió y él de regreso a su hogar no dejaba de preguntarse qué había en ese bolso que puso tan nerviosa a su mujer, por lo que al llegar lo abrió para revisar qué había dentro. Su semblante cambió de curiosidad a terror cuando dentro solo encontró unas pastillas para el insomnio. Asustado por pensar que Ko realmente fuera culpable de la desaparición de su exesposo, entregó el bolso a los oficiales y por tercera vez se abrió el caso. Resulta que en las muestras de sangre que recogieron, encontraron no solo que esta pertenecía a Kang, sino que la misma tenía restos de este medicamento. Con esta y las demás pruebas que reunieron, pudieron saber todo lo que pasó, y ahora te lo voy a contar. Días antes de su encuentro con Kang, Ko buscó en internet las palabras incinerador, peso de los huesos, sedantes, bolsas de viaje y dosis fatales. Además, fue captada en una farmacia comprando las pastillas que le ayudarían con su maléfico plan. Se reunieron el 25 de mayo como se había previsto en un parque temático. Después fueron al supermercado. Aquí dejaron el auto de Kang y en la noche Ko preparó la cena, donde se teoriza que puso las pastillas. Mientras Kang dormía profundamente, sintió en el pecho una puñalada, pues Ko, con la ayuda de un cuchillo, comenzó a atacarlo, todo mientras el hijo dormía en otra habitación. Con las fuerzas que le quedaban, Kang aventó a Ko y trató de correr a la cocina, pero las heridas y el medicamento pudieron más, y este terminó desplomado. Es así que Ko comenzó a cortarlo en partes, pues aparte de ser un hombre grande y pesado, quería deshacerse del cuerpo. Tomó su celular y fingió una conversación entre ambos para tener su coartada. Además de que poco a poco comenzó a sacar las bolsas con los restos de Kang y las tiró en diferentes partes de la ciudad para que no lo pudieran rastrear. Durante el juicio, los abogados alegaron que Ko hizo todo en defensa propia, pero una vez presentadas las pruebas no había manera, pues esta mujer había planeado todo de principio a fin, donde su único error fue no deshacerse de las pastillas de su bolso. Se le condenó a cadena perpetua y el cuerpo de Kang nunca fue encontrado.
pasando a la historia como uno de los crímenes más inhumanos cometidos en los años recientes. En el video pasado te conté sobre el hombre que vendió una mayonesa con restos de fetos, y hoy te tengo una historia parecida. Los hechos ocurrieron en Brasil, donde una anciana de aproximadamente 79 años se enamoró de un joven de 16. Lo veía todos los días por la ventana jugando fútbol con sus amigos, y un día decidió acercarse. Aprovechando que los amigos llevaban un rato jugando, les ofreció unas bebidas, asegurándose de que aquel joven se tomara la que ella le había preparado especialmente. Apenas probó la bebida, él puso mala cara, y acto seguido tuvo que ser llevado al hospital. La policía interrogó a los amigos y todos señalaron que él se puso mal después de probar la bebida que le dio la anciana, por lo que los oficiales fueron a interrogarla. No tuvieron que investigar mucho para saber que aquella señora era una bruja reconocida del lugar. Tú puedes creer o no en la brujería, pero de que ella tenía ese título, lo tenía. Y cuando ella confesó lo que hizo, a más de uno le revolvió el estómago. Resulta que esta bruja realizó una bebida especial para que aquel joven se enamorara de ella. Para lograrlo mezcló fresa, canela, menta, raíces y sangre menstrual de la anciana, la cual tenía décadas congelada para un futuro uso en su trabajo. Esto se pudo confirmar cuando los oficiales entraron en su casa y encontraron varias botellas llenas de la sangre menstrual en el congelador. Aparte de su sangre, y como esta ya era muy vieja, la señora asesinó un murciélago y lo drenó para complementar el amarre. La anciana fue encarcelada por muchos años en prisión, pero no por lo del joven, pues si bien este no murió y lo que hizo tampoco es legal, fue la visita a su casa lo que la condenó, pues en esta descubrieron restos de cuerpos que la mafia brasileña le llevaba para que hiciera magia negra. Valentina Tres Palacios, nacida en Colombia, contaba con 23 años cuando se volvió famosa en el mundo de los DJs. Situación que le permitió ayudar a su madre, quien se valía por sí misma. Pero la vida de ella cambió cuando conoció a John Paulos, con quien hizo match en Tinder. Un encuentro que pudo terminar en lo casual llegó a otro nivel cuando vinieron a México para festejar el cumpleaños de John. Y a pesar de que éste se estaba divorciando, Valentina se mostraba bastante feliz con él, ignorando las advertencias de una de sus amigas de que esa relación no le convenía. Pasó el tiempo y John comenzó a mostrarse extremadamente celoso de que Valentina fuera a trabajar en bares de noche, por lo que llegó al extremo de contratar un investigador privado para seguirla. Y por si la situación no fuera mala para Valentina, todavía se complicó más cuando conoció a Santiago Luna, un influencer con quien supuestamente comenzó una relación a escondidas de John. A pesar de los rumores, se mudó con Paulos y todo parecía arreglarse. Pero una noche, Valentina se presentó en una discoteca llamada Nexus, y fue aquí donde, sin saberlo, las personas verían su última presentación antes de que le quitaran la vida. Eran aproximadamente las 3:45 de la madrugada cuando un taxista los llevó al lugar. Una vez terminada su presentación, se les vio salir de la discoteca a las 6:10 de la mañana. Y aproximadamente a las 3 de la tarde de ese mismo día, un recolector de basura se percató de algo inusual en el contenedor.
pues se podía ver una cabeza saliendo de una maleta. Al llamar a la policía, supieron que era el cuerpo sin vida de Valentina. Las imágenes obviamente no te las voy a mostrar, pero solo puedes imaginar el horror que debió sentir Valentina en sus últimos momentos de vida. Los oficiales rápidamente trataron de contactar con John para averiguar lo que había ocurrido, pero este no solo no se encontraba en el departamento, sino que tampoco respondía a su celular y todas sus redes sociales habían sido dadas de baja. No fue sino hasta un día después que la policía logró encontrar rastros de John, pues este había tomado un vuelo a Panamá y tenía programado otros viajes más en todo el mundo. Fue en el mismo Panamá donde la policía logró capturarlo y lo comenzaron a interrogar. John contó que la mafia colombiana lo estaba buscando y que fueron ellos probablemente quienes cometieron el crimen en contra de Valentina. Pero por suerte, en los lugares cercanos de su hogar había muchas cámaras de seguridad, donde se podía ver al señor Poulos tirando la maleta donde se encontraba el cuerpo sin vida de Valentina. Además de todo esto, el taxista que llevó a la pareja a la última presentación de la DJ contó que Valentina le mandó mensaje diciendo que se encontraba en peligro. El 22 de marzo de este año se condenó a John a 35 años de prisión. Y tanto el caso como la sentencia tiene indignado a muchas personas que claman justicia para la muerte de Valentina Tres Palacios. Alejandra Iko Chu era una mujer de 32 años y su muerte está registrada como uno de los videos más gore sobre un feminicidio. Siendo madre soltera de 3 hijos, Alejandra se ganaba la vida limpiando casas y para 2018 encontró el amor nuevamente, cuando decidió casarse con Mario, Tut y Cal. Esta nueva familia vivía en San Miguel, Guatemala. Y a pesar de que Mario ya era buscado por violencia intrafamiliar con su exesposa y sus 6 hijos, las cosas parecían ser distintas con Alejandra. Pero una noche de octubre en 2018 ocurrió algo atroz, pues Mario vio a su esposa bajando de un autobús que no era el que tomaba usualmente, cosa que lo llenó de ira al creer que ella lo estaba engañando con otro hombre. Así que, sin esperar una explicación, tomó acción con un machete. Le cortó las manos y luego le cortó la cara en medio de la nariz, dejando una parte del rostro abierto para arriba y otra para abajo, ganándose así el nombre con el que se le conoce al caso por el popular juego de Namco. Los vecinos escucharon los gritos y grabaron el video que claramente no puedo poner aquí, pero sí te dejaré el audio del mismo. Mira la mano, aquí está tirada, mira. Puta, sacude, por Dios, por la gran puta, por favor. Ay, Dios mío. Puta, está más raro.
Ay Dios, ilagay solo, ilagay solo hindi mo. Ilagay pag-alpos joke na dito. Ilagay. Alejandra falleció momentos después, y las autoridades comenzaron a buscar a Mario, quien se dio a la fuga por 4 días hasta que lo atraparon. Hasta la fecha se encuentra a la espera de su juicio, el cual ha sido postergado sin razón aparente, y eso que ya pasaron 4 años del atroz crimen. Para finalizar este video, te contaré una historia tan monstruosa como asquerosa, convirtiéndose en una de las anécdotas más obscuras en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo ocurrió en Italia en los años 50. El mundo aún resentía la guerra, y una de las cosas que pasaron es que necesitaban muchos orfanatos, pues eran incontables la cantidad de niños que se habían quedado sin sus padres o siquiera sin un hogar para resguardarse. El alimento era poco, pero esto era mejor que vivir en la calle con frío y sin poder saborear siquiera un trozo de pan en todo el día. Es por ello que llamó la atención que un orfanato de Lombardía comenzó a recibir demasiados niños, cosa que parecía imposible, pues la cantidad era tal que fácilmente podía llenar 3 veces el mismo orfanato. Es por la preocupación de que hubiera niños durmiendo en el suelo o de que se tratara de una red de trata que un oficial de Roma llamó para preguntar lo que estaba ocurriendo, y se le informó que todo estaba bien en el lugar. Pero el oficial no se quedó conforme con esta respuesta, por lo que comentó que mandaría a un sargento para hacer una visita de rutina. Como estamos hablando de los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, todos los oficiales estaban ocupados, y fue esta confianza de que el sargento no iría, de que al orfanato se le olvidó por completo el tema. Así que un día, una trabajadora del orfanato se encontraba barriendo la calle cuando vio llegar a un general que se presentó para hacer una visita de rutina. La expresión de sorpresa de aquella mujer fue gigantesca, y rápidamente pasaron al oficial con la rectora, una mujer llamada Francesca Rizzo. Al preguntar dónde estaban los demás empleados, la rectora dijo que solo eran 3. Ella, la mujer de limpieza y un señor que reparaba las cosas del lugar. Luego preguntó dónde estaban los niños que ella tenía a cargo, y ella explicó que muchos de ellos escapaban para ir al siguiente pueblo, pues ahí había un lugar donde encontraban trabajos bien pagados, y que esa era la razón por la que ella seguía pidiendo más niños, haciendo que el orfanato funcionara como una especie de base para que los infantes pudieran ir a buscar una mejor vida a ese pueblo. El sargento sospechaba que la rectora vendía a los niños a burdeles o como servidumbre, por lo que decidió seguir investigando algún indicio de esto, y al llegar a la cocina fue cuando la hórrida verdad comenzó a asomarse, pues al abrir el refri se encontró con muchos envases llenos de albóndigas, los cuales tenían etiquetas con nombres. Al preguntarle, ella dijo que eran la comida para los niños, y los tenía así para saber a qué niño le tocaba cada albóndiga, contando que a algunos les gustaba de cierta forma o eran alérgicos a otros condimentos. Pero esta historia tenía algo raro, pues la cantidad de carne que había parecía la misma que los niños que ella tenía a su cuidado. Por lo que abrió un frasco, lo olió y volteó con la rectora diciéndole: ¿puede llamar a la niña para quién son estas albóndigas? La rectora no sabía qué decir y solo se le podía ver con la voz temblorosa tratando de buscar una excusa.
Pero el sargento le interrumpió para preguntarle si esas albóndigas eran la comida para los niños o si las albóndigas eran los niños. Hasta la fecha no se sabe qué castigo se le dio a las 3 personas. Pero a pesar de este escándalo, el orfanato no cerró sino hasta 20 años después, ya que los trabajadores renunciaban por los constantes sonidos que podían oírse en la noche. A veces solo eran risas y voces de niños, y en otras ocasiones podían escuchar el sonido de albóndigas en salsa de tomate hirviendo en la cocina. Y hasta aquí este video. Yo soy Mr. Kral y recuerda que nunca estás solo. Siempre hay alguien detrás de ti observando.